Muy bien, chicos, bienvenidos a esta clase de temas selectos de Química 1. Aquí su maestra Heidi Burra Núñez les voy a platicar acerca del principio de Le Chatelier. Este principio que está muy relacionado con lo que es el equilibrio químico. En 1888, el químico Henry Louis Le Chatelier encontró que cuando se modifica un factor externo, la presión, temperatura, concentración, a un sistema en equilibrio, el equilibrio se desplaza de forma que compensa la alteración producida. ¿Qué significa esto en español? Recuerden que un sistema puede ser cualquier cosa en donde está nuestro estudio de interés, desde un matraz donde tenemos una reacción química y un proceso, hasta el propio ser humano. Nosotros también somos un sistema. Todo puede ser un sistema siempre y cuando sea de nuestro interés y lo que estemos analizándolo en este pequeño fragmento del universo. Entonces un sistema puede ser, les digo, pues una reacción química, como en este caso se está mencionando el equilibrio químico. Recuerden que el equilibrio químico tiene que ver con los reactivos y los productos en una reacción reversible. O sea que los reactivos se están convirtiendo en productos y al revés, los productos se pueden regresar a convertirse en reactivos. Y uno puede tener este sistema interconvirtiéndose hasta que llegue a un equilibrio, a un punto en donde ya no están variando tanto las cantidades, las concentraciones finales. Y pues este equilibrio lo podemos romper, lo podemos cambiar, como aquí dice Le Chatelier, pues modificando la presión, la temperatura o la concentración. ¿Por qué nos interesaría cambiar un equilibrio? ¿Qué tal si nosotros colocamos 1 gramo y 1 gramo de dos sustancias que queremos mezclar para obtener un producto, pero no se nos está obteniendo el producto deseado, sino que es una menor cantidad y casi todo se nos está quedando en reactivos? Entonces nosotros debemos de modificar las condiciones de la reacción de tal forma que casi todo lo que vertamos en el frasco, en el envase, en el que estamos haciendo la reacción, en el vaso de precipitados o matraz, se esté convirtiendo el producto deseado. Porque nadie va a querer pérdidas, ¿verdad? Si estás fabricando un medicamento o un tinte, una pintura, o algo así, pues no vas a tener la ganancia esperada. Si tú modificas presión, temperatura, concentración, puede que tu producto sea una mayor cantidad, ¿sí? Y el reactivo te quede una menor cantidad. Entonces casi todo se esté convirtiendo a productos. O al revés, tú tienes un producto de una reacción y deseas obtener los reactivos, vas a modificar el equilibrio para que se esté devolviendo la reacción y obtener de nuevo los reactivos por separado, purificarlos y reutilizarlos. Esa es otra de las estrategias de la síntesis química. Entonces, el principio de Chatelier se basa en dos fundamentos, que es una reacción en equilibrio permanecerá así siempre y cuando no se alteren las condiciones, como le he dicho. Esto es muy interesante para la réplica. ¿Qué chiste tiene que tú encuentres un medicamento, un fármaco, y le cambies, tú no le cambies nada, tú le hagas lo mismo, la misma temperatura, las mismas concentraciones, y no te devuelva a dar, que no sea reproducible? Ahí estaríamos en un grave problema. Entonces, el principio de Le Chatelier nos permite tener en cuenta todas estas condiciones para que sea reproducible la reacción química que estamos intentando hacer. Y cuando se alteran esas condiciones, el equilibrio se va a desplazar de tal forma que vaya a compensar este cambio que hiciste y alcance un nuevo equilibrio. ¿Cómo afectan estos tres parámetros, estos tres factores? Pues bueno, la concentración. Donde se aumenta la concentración, el equilibrio se va a desplazar al sentido contrario. Entonces aquí tenemos una reacción química que es la reacción de amoníaco con oxígeno, nos da monóxido de nitrógeno y agua. Entonces digamos que aumento la concentración de amoníaco, aquí aumento más concentración, entonces el equilibrio se desplaza al lado contrario para compensar, o sea, va a empezar a tener más producto. ¿Sí? Abajo mi producto de interés es el monóxido, entonces voy a empezar a producir más monóxido y más agua, porque aumenté la concentración de amoníaco. O al revés, si yo deseo ahora más amoníaco, voy a aumentar la cantidad de agua o de monóxido, más concentración, y entonces el equilibrio se me regresa a reactivos, ¿sí? Hacia reactivos. Y comienzo a obtener más amoníaco y más oxígeno. Entonces, donde se agregue la concentración, se va a desplazar el equilibrio al sentido contrario. ¿De acuerdo?
El efecto de la temperatura. La influencia de la temperatura sobre un sistema en equilibrio está dada por la ley de Van Hoff, que dice que cuando se aumenta la temperatura sobre un sistema en equilibrio, se ve favorecida la reacción que se produce por absorción de calor. ¿Qué significa esto en español? Pues las reacciones pueden ser exotérmicas, que liberan calor. Por ejemplo, cuando colocas un ácido con agua, se pone muy caliente el frasco, como dice, radiar calor. De hecho, puede ser muy peligroso esto, puede romper el frasco y así, causar un accidente. O las endotérmicas son reacciones donde se absorbe calor. Por decir un ejemplo, los refrigerantes, el principio de refrigeración, son reacciones que se acabó en el gas, entonces está absorbiendo el calor del entorno y entonces se enfría las cosas donde están. Sí, es una reacción endotérmica. Por ejemplo, el hielo, un cubo de hielo, vamos a nuestra imaginación que eso es un cubo de hielo y aquí tenemos un refresco, ¿sí? Tenemos un refresco misteriosamente rojo. Tenemos un refresco, puede ser una Coca-Cola o algo así, no lo sé. El punto es que el refresco está en contacto con el hielo, con esa sucesión de reacción endotérmica, donde el hielo está absorbiendo el calor de la soda y comienza a derretirse el hielo. Y el refresco se comienza a descender la temperatura, a perder calor, digámoslo así. El calor se está transfiriendo al hielo y el hielo pues está derritiéndose. Entonces es un ejemplo de endotérmico que absorbe calor. Y ahí va un spoiler. Un spoiler es que todas las reacciones reversibles de un lado hacia allá, por decirlo así, va a ser exo y hacia el otro lado va a ser endo. Puede ser al revés las flechitas, ¿no? Pero una flecha va a ser exotérmica y una va a ser endotérmica. ¿Cómo voy a saber cuál es cuál? Fíjate en donde diga calor. Aquí mira el ejemplo. Dice que cuando se reacciona el hidrógeno y nitrógeno se genera amoníaco y calor. O sea que está liberando calor. Eso nos quiere decir que la flecha, voy a ponerla en rojo, que la flecha que está hacia productos, la que va de izquierda a derecha, es una reacción exotérmica. Está liberando calor. Sí, este es el calor. Soltó el reactivo, soltó el producto, y liberó calor, se puso caliente el frasquito. En el revés, si tú quieres del amoníaco obtener hidrógeno y nitrógeno, o sea, descomponerlo, tú le agregas calor al amoníaco y va a comenzar a descomponerse en los dos elementos que lo forman. O sea, absorbió calor, que sí que el de regreso es endotérmico. Volvemos a la definición de Van Hoff, que dice, cuando se aumenta la temperatura sobre un sistema en equilibrio, se favorece la reacción que se produce por absorción de calor. O sea, la absorción de calor, absorbe calor. La endotérmica. Entonces se ve favorecida, en este caso esta reacción, si yo aumento la temperatura, voy a poner en rojito, si yo aumento temperatura, la reacción se va a estar desplazando de productos a reactivos, se me está devolviendo pues. Voy a escribir al revés, de reactivos a productos. Pero si yo bajo la temperatura, ¿qué creen que pase? Pues sí, al revés, ahora de reactivos a productos. Se ve favorecida la reacción, donde es exotérmica cuando yo bajo la temperatura. Curioso, ¿no? Entonces, tengo que leer con mucho cuidado en las reacciones dónde está el calor, hacia donde esté. La flecha hacia aquel lado es exo, libera calor, por eso es la liberación, y al sentido contrario va a ser endo. Y cuando tú aumentas la temperatura se favorece el endo. ¿Cómo afecta las presiones? Son los tres factores, ¿no? Concentración, temperatura y presión. La presión es un factor que solo afecta las reacciones gaseosas, o sea que tienen que estar en su forma gas. Si está en sólido, no le afecta en nada, o líquido. Tiene que ser gaseoso. La ley de Robin dice, cuando un sistema está en equilibrio, un aumento de presión favorece la reacción donde hay menos volumen. Si disminuye la presión, favorece la reacción donde hay más volumen. Cuando hay el mismo volumen tanto en reactivos como en productos, el cambio de presión no modifica el equilibrio.
Vamos a ver esto en español, más tranquilos. Recuerden que la presión es la fuerza ejercida por las moléculas en las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces vamos a imaginar este frasco y está un gas aquí adentro. Entonces sus moléculas, sus átomos están chocando unos con otros y están ejerciendo una fuerza por querer salir del recipiente. Están presionando las paredes del recipiente. Entonces la presión es una fuerza ejercida sobre una superficie. Obviamente, en un frasco más pequeño, en un contenedor más pequeño, pues la presión es mayor, ¿sí? Porque hay más interacción entre las moléculas, entre los átomos, se están golpeteando más unos con otros y quieren salir de ese recipiente. Entonces, un gas aumenta su presión al disminuir su espacio donde pueden andar avanzando. Entonces, a mayor cantidad de partículas, de sustancias ahí, de volumen, pues mayor va a ser la presión que reciba, ¿ok? La presión ejercida por un gas depende directamente del número de moles. Los moles, como los vemos en una reacción, son estos números grandes que están aquí. Por ejemplo, este tiene un 1 invisible que no se ve. Esos son los moles de esas sustancias. Entonces dice, más presión se favorece donde hay menos moles. Vamos a analizar esta ecuación. Vamos a ponerla así moradito. ¿Cuántos moles tengo aquí? Tengo 3 moles de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Quiere decir que en reactivos yo tengo 4 moles. En productos solo tengo una sola sustancia y tiene 2 moles. ¿Dónde hay menos moles? ¿Dónde hay menos? Pues en productos hay menos moles. Sí, porque tenemos nomás 2 y en reactivos tenemos 4. ¿Ok? Es en suma, ¿no? Los 3 de aquí y el 1 grandote del nitrógeno que está invisible. Número estequiométrico les dicen a esto, pero son los moles. Entonces dice, cuando aumentas tú la presión, más presión, dice que se va a favorecer donde hay menos moles. Entonces se nos va a ir la reacción a productos, en este caso, ¿no? En este ejemplo. Si disminuyo la presión, se favorece a donde hay más moles, se me está devolviendo. O sea que se va a ir a reactivos. Esa es la respuesta. Entonces, si yo te pregunto, en esta reacción, si aumento la presión, ¿a dónde se desplaza el equilibrio? Hacia los productos, hacia productos. Si disminuyo la presión, hacia reactivos. ¿Sí? Tendrías que ver a dónde están los moles. ¿Qué pasa si hay la misma cantidad de moles en reactivos y en productos? Vamos a hacer un ejemplo hipotético, imaginario, no es así, pero voy a hacer un ejemplo hipotético. Supongamos que aquí hubiera habido un 4. Es un ejemplo hipotético. Que hubiera habido un 4, entonces aquí hubieran sido 4 moles. 4 y 4. Entonces, los cambios de presión no afectan. Por eso aquí está. Cuando hay el mismo volumen, tanto en reactivos como en productos, el cambio de presión no modifica. Entonces, si hubiera habido 4 y 4, aquí no pasó nada. La presión no le afecta en nada. Entonces, mi respuesta hubiera sido, si me preguntan, en esta reacción, ¿el aumento de presión desplaza el equilibrio A? A ningún lado. No lo va a desplazar porque hay la misma cantidad de moles en ambos lados. Pero bueno, este no es el caso, ¿verdad? Aquí el caso real era que hay 2 aquí. 2 moles de amoníaco. Y por lo tanto, al aumentar la presión, se nos desplazó a donde había menos sustancia, menos moles. Entonces el equilibrio se ve reflejado hacia los productos. Y viceversa, cuando hay menos presión, se nos va a donde hay más, a los reactivos en este caso, ¿no? ¿Qué pasa con los catalizadores? Dice acá abajo. Los catalizadores son sustancias químicas que no intervienen en las reacciones, por lo tanto no influyen en el equilibrio. Solamente aceleran el tiempo que necesita la reacción para llegar a ese estado. Entonces, los catalizadores normalmente son sustancias que no van a reaccionar de ninguna manera, solo aceleran la reacción y las puedes recuperar al final de la reacción química para volverse a reutilizar, la gran mayoría de las veces, ¿no? Entonces, un catalizador, agregarlo o ponerlo, no nos va a afectar el equilibrio, pero sí la rapidez con la que llega a él. Considerando la siguiente reacción química, dice la actividad, predígase a dónde se desplazará el equilibrio con los siguientes cambios. Entonces viene la ecuación aquí, la reacción química,
y nos pregunta cómo le afecta la concentración, las temperaturas, las presiones, el catalizador y así. Vamos a resolver el ejemplo para que lo vean. En el ejemplo dice, incrementar la concentración de dióxido de carbono. ¿Dónde está el dióxido? Aquí, en productos. Aumento la concentración aquí. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde se desplaza? Podemos revisar aquí los conceptos. Aquí les dije la concentración. Donde se aumenta la concentración, el equilibrio se desplaza al sentido contrario. De hecho, aquí uso el ejemplo que aumenté la concentración de reactivos de productos, y se me fue a reactivos. Entonces, eso es lo que está pasando. Aquí, si yo aumento la concentración del dióxido de carbono, se me va a mover la reacción a reactivos, porque estoy aumentando en productos, después de la flecha. Entonces yo voy a escribir hacia reactivos. Hacia allá se me desplaza la reacción. Y así van a llenarlo ustedes esto. ¿Cómo afecta el incremento de la temperatura? Aquí está la de las calorías. ¿Qué les dije de eso? Chéquenlo. La presión, la concentración de agua, la concentración del hidrógeno, agregar el catalizador o disminuir la presión. Entonces, chequenlo, van a poner aquí hacia reactivos, hacia productos, no afecta, se afecta, póngale. ¿Ok? Eso sería todo por hoy. Ya se extendió mucho el video, pero quería que quedara súper clara la actividad. Esta es su tarea. Entonces, muchas gracias chicos por su atención. Espero que les haya gustado el video, que les haya quedado claro. Y si no, pues ya saben que con sus dudas me pueden consultar en las videoconferencias de las clases. Hasta luego chicos, gracias.